hijos de Dios, este pueblo se hace de llamar ahora, como antes lo llamaban antes, esclavo, marcados por el odio, marcados por el quebrantamiento, marcados por ladrillos, marcados por odio. Se hizo entender ahora, sacarlo de allá, para ahora hacer entender a este dueño que es Dios, decirle al que los menospreciaba a ellos que no valían nada, que nacieron fue para ser esclavos, nacieron fue para hacer lo que iban a hacer, amada iglesia. Muchas personas te etiquetan cuando a ti te ven, cuando a ti te ven que el otro dueño no te da valor. Te etiquetan porque el otro dueño no te da valor. Te menosprecian porque el dueño que tiene a esas personas no le da valor a la pieza. Yo no sé ahora si están entendiendo acá, pero ahora usted tiene un valor, sí, tan poderoso el valor que usted tiene porque pasó hacia otra persona. Amén. Esa persona, el que está acá, le hizo entender al pueblo que este pueblo ahora es un especial tesoro. Antes este pueblo ignoraba saber que era un especial tesoro, porque este pueblo tenía un amo y este amo era solamente maltrato hacia ellos y le hacía entender a ellos que ellos vivían solamente para ser esclavos. Pero cuando ellos clamaron, cuando ellos hablaron para que fuesen liberados, se le hizo participar a que este dueño soltara el pueblo para que en este otro hombre tuviera posición de reino. Ahora a este pueblo le hace llamar Dios el especial tesoro. Y le hace entender y le dice, ¿qué le dice? Que andes en todos tus caminos y que lo améis. Aquí, perdón. Oh, gloria a Cristo. Dice así. Te he escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Que están sobre la tierra. Entonces, si Dios le hace entender a que este pueblo tenga ahora un nuevo dueño, que en este nuevo dueño, que es Dios, le hace entender a ellos que tienen valor. Amada iglesia, yo no sé ahora qué estarás tú pensando hoy, pero Dios le hizo entender a este pueblo que este pueblo era especial para Dios, que era santo para Dios. Pero a pesar que Dios le dijo a ellos que era especial tesoro, que era pueblo santo, que era Dios que lo eligió a ellos, ellos debían de estar caminando según la voluntad de Dios, no según como ellos pretendían caminar. Yo no sé si están ustedes entendiendo ahora. Cuando Dios le dice entender a ellos que debían de estar caminando, que era especial tesoro, pueblo escogido, que era pueblo santo para Dios, ellos debían de caminar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a como antes caminaban con el otro dueño. En el otro dueño caminaban según lo que su pensamiento, su carne los motivaba a hacer. Por eso que cuando en este hombre se le acercaron a Aarón, le dijeron a Aarón, vemos que a este hombre de Dios llamado Moisés le hace entender a ellos que tardan por bajar. Yo creo que este hombre de Dios tarda mucho por venir. Hagamos pues ahora un becerro que nos enseñe el camino. Amén. El camino donde nosotros debemos de ser dirigidos. Amada iglesia, a esta gente tenía un gobernante. Por eso que Dios le hace sacar al pueblo para saber de quién y de qué forma debían de estar caminando. Dios le hizo entender al pueblo que debían de caminar según la voluntad de Dios. Pero estas personas se le acercaron a Aarón diciéndole: Aarón, al hombre que Dios eligió, el hombre que Dios eligió para seguirnos, el hombre tarda mucho. El hombre tarda mucho. Deseamos tener un espacio libre. Deseamos tener un espacio libre. Deseamos avanzar. Y
se acercaron a Aarón y se congregaron todos. Y dice que se congregaron todos ahí. Después que se congregaron todos ahí, actuaron conforme al que el otro lo llevaba. Por eso es que hay muchas personas que pueden hacer algo para Dios, pero en medio de las personas le crece la ira. Se le manifiesta la ira, el enojo, el pleito, el celo, la ira, qué sé yo. Hay una manifestación en una persona. En esta persona, aunque verdaderamente fuesen libres, así físicamente, pero en su espíritu le faltaba algo a ellos. ¿Por qué para ellos le hacía falta algo? Porque no estaban totalmente libres. Porque cuando se acercaron a Aarón, le dijeron: ahora hagamos un becerro de oro, para que a este becerro lo adoremos y que nos guíe. Cuando vemos ahora en Dios, que Dios le hace entender las tablas, los 10 mandamientos, era para que el pueblo anduviera conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios le había declarado a ellos que eran especial tesoro, pueblo santo para Jehová, y que ellos debían de estar mandando sus mandamientos, de que ellos debían mandando sus estatutos, sus decretos. Lo que Dios le quiso entender al pueblo, que ya ahora ellos debían de andar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del rito del mundo, sino como Dios le quiso entender el que ellos anduvieran. Pero cuando ellos vieron la tardanza del hombre de Dios, ellos percibieron hacer conforme a la voluntad y como ellos le placieron hacer las cosas. Porque a veces tardan cosas que pasan, y cuando pensamos nosotros que están tardando mucho, te hace una loquera. Alabe a Dios con sus instrumentos. A veces se hace una loquera. Porque cuando Dios percibió hacer entender a que Sara tenía que esperar su tiempo, Sara percibió que ella no había alcanzado un tiempo. Yo no sé si están aquí ahora. Sara percibió creer que su tiempo no era aceptable en ella, porque se le rehusó creer en ella que ella iba a dar a luz un hijo. Por eso ella tomó el emocionalismo de no esperar la promesa, el cumplimiento de Dios. Hay personas que están haciendo cosas inefables, cosas vergonzosas, porque ellos oyeron la voz de Dios. Dios le dijo: no te cases con este hombre. No te cases todavía, estás muy joven. No te cases a la edad que tienen. Pero ellos no oyeron la voz de Dios. La oyeron, pero no la entendieron ni la ejecutaron. Mas se movieron fue por la carnalidad de su cuerpo. Y cuando vieron a darse cuenta, se casaron después que verdaderamente se gozaron. ¿Está aquí, iglesia? Después que se gozaron, fue que dijeron y tomaron: no, yo ahora me caso. Pero la voluntad de Dios no era esa. No era que se casara antes de lo permitido de parte de Dios, porque ese no es el hombre de ella. Alabe a Dios que vive. Ese no es el hombre de ella, porque ella tomó una decisión antes de tiempo, y Dios le había dicho a ella que ese hombre que tomó ella no es el hombre de ella. Pero ya Dios le había advertido a ella que ese no era el hombre. Pero no sé a quién Dios le estará diciendo eso. Por eso está pasando lo que está pasando. Porque esa mujer no es el nombre de ella. De él, perdón. Entonces cuando oyó Sara que ella iba a recibir una palabra, una promesa de Dios, ella creyó creer que ese cumplimiento no se iba a cumplir en ella. Pero como Dios no es hombre para mentir, ella se adelantó a los hechos, creyéndole que en ella tenía un razonamiento, que en ella tenía verdaderamente el pensar, creer que ella se la sabía toda. Y agarró a Agar. Agar
ahora tomo yo una decisión por ti. Acuéstate con Abraham, para que en Abraham haya un nacimiento, para que en Abraham haya una semilla, un hijo de él. Por eso, amado, ocurren horrores horribles en el pueblo, aún de Dios. Aún de Dios se toman aún cosas que las personas oyen la voz de Dios, pero no esperan su tiempo. Y cuando vienen a darse cuenta, en el tiempo ocurren los errores que suceden. Para este pueblo, esperar era mucho. Solamente Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, esperando solamente que Dios escribiera la tabla. Esperando solamente que Dios llegara con el mismo dedo a escribir los 10 mandamientos. Pero para este pueblo percibieron que duraba mucho. Y dijeron, no, este hombre, el que eligió Dios, dura mucho aquí. Es más bien, vamos a hacer algo que nos llame la atención y que lo sintamos que está cerquita de nosotros. Hagamos pues un becerro. ¿Están aquí, iglesia? Cuando el tiempo de Tomás, Jesús le quiso entender a Tomás. Le dijo, Tomás, ¿de verdad me creíste? Porque me tocaste. Pero bienaventurado todo aquel que ha creído en mí, pero no me ha visto. Entonces, a veces hay cosas que nosotros deseamos que se nos apresuren, pero hay un cumplimiento y una palabra profética sobre cada persona, sobre cada vida, sobre una generación que tiene que estar esperando. Aunque tardara su visión, espéralo. Por eso que Dios tuvo que hacer 2 veces las tablas. ¿Están aquí ahora? ¿Están aquí, iglesia? Dios tuvo que hacer nuevamente el diseño de las tablas. ¿Por qué Dios tuvo que hacer otra vez las tablas? Los mandamientos. Porque cuando descendió Moisés del monte, Moisés se iró, Moisés se enfureció, Moisés se llenó de ira, se llenó de enojo, cuando él percibió lo que estaba haciendo incorrecto el pueblo. Cuando el pueblo se desesperó en que él no bajaba. Amada iglesia, hoy en día hay evangélicos del pueblo de Dios que están totalmente desesperados por querer alcanzar cualquier cosa, cueste lo que les cueste. Y cuando vienen a darse cuenta, ¡pum!, meten la pata. Meten la pata. La meten. Porque no esperaron el tiempo de Dios. Aarón se encontró confundido. Porque a él lo estaban maltratando con palabras ofensivas. Aarón, diciendo, Aarón, tú tienes que acompañarnos con lo que nosotros pensamos hacer. Y Aarón, yo estoy esperando el varón de Dios. Yo estoy esperando a mi hermano que baje ya, que él está que baja. Y él perdura mucho. No sabemos qué le haya acontecido a él. Este pueblo comenzó a decirle a Aarón, mira, yo no sé verdaderamente, tu hermano dura mucho, chico, mira, 40 días y ya tiene 40 noches allá y nosotros estamos desesperados, chico, y verdaderamente, mira, ni sabemos qué fue lo que le pasó a él. En la desesperación, muchas personas cometen errores. En una desesperación, cuando una persona está desesperada y dice, wow, estoy tan desesperado que necesito un hombre. En la carne se les manifiesta algo. Se les manifiesta algo que no es de lo que a Dios le haya puesto, sino de lo que el mundo le hizo entender que eran esclavos. Pero cuando ellos percibieron a Aarón, que Aarón estaba totalmente confundido en que ellos deseaban hacer algo, Aarón tuvo que decir, yo no sé nada de esto. Y ellos comenzaron a quitarse los aretes de oro y comenzaron a hacer un becerro de oro para poder adorar al becerro, porque ellos de lo que deseaban ver era que un monumento
momento alguien los guiaba, pero hicieron fue un becerro de oro. Cuando hicieron el becerro de oro con cacho y con todas esas cosas, comenzaron a tener orgías, comenzaron a tomar las mujeres. Estas mujeres comenzaron a hacer orgías sobre el altar, sobre aquel monumento que habían hecho de oro, buscando la manera de que habían sido de agradecimiento y que tomase esa ofrenda, por decir algo, de mujer, hacer un sacrificio. Para ellos, pensando creer que ya el monumento o el becerro de oro había culminado y ahora sí podía desplazarse el pueblo. Pero, amada iglesia, así no se desplaza un pueblo, así no se desplaza una nación, así no se desplaza una familia, así no se desplaza una creencia en Dios. No, así no se desplaza la bendición de Dios. Porque Dios estableció que este pueblo era especial que todos los pueblos. Y si usted es especial y yo soy especial, tiene que haber una diferencia entre el pueblo aquel y el pueblo de Dios. ¿Cómo ahora podemos percibir entre el pueblo de Dios y el pueblo que sabe que no es de Dios? ¿Cómo se percibe ahora? Hay cosas que el mundo diferencia en que diga, ¿tú eres de Dios? Oh, ¿buscan qué buscan? Diga conmigo, señales. La gente busca señales para percibir si eres de Dios, sí o no eres de Dios. ¿Sabes qué? Me encontré con un muchacho esta tarde y este muchacho me dice, tengo una película. Gloria a Dios. Me sembró una muy bonita. Y me dijo, en esta película, pastor, a usted le va a gustar mucho. Yo le dije, guau, ¿y cómo es el título? El título era sobre lealtad. La lealtad. Este hombre era leal a su país. Hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Y fue leal a su país. Y pasó tantas cosas. Y fue tan tremendo que me cuenta él que un chino en ese entonces le puso una prueba a él. Él estaba tan delgado, pero era ¿cómo se llama? Era delgado, pero era leal a su nación, era leal. Y le pusieron un palo grande aquí. Y él era tan pesado el palo que se sentía que ya... Y el chino le dijo, si se le cae el palo, métele un tiro. Y el hombre ahí con el palo, que lo levante y... con el palo ahí. Y todas las personas le hablaban diciendo, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Y lo logró. Aunque verdaderamente para muchos creían que no lo iba a lograr, porque lo vieron flaco, lo vieron que tambaleaba un poquito para acá y para allá, tambaleaba, pero el palo ahí hasta que logró y el hombre con la pistola ahí, si lo dejas caer te meto el tiro. Pero el hombre se fortaleció en creerse leal a su país, a su nación, y pudo soportar esa prueba. ¿Están aquí, iglesia? Para Dios tuvo que mencionar la lealtad. Dios le tuvo que ofrecer al pueblo lealtad. Los 10 mandamientos es un pacto. Esa es lealtad de Dios para el pueblo. Por eso que Dios, en la lealtad de Dios, tuvo que mencionarle al pueblo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para que seas un pueblo leal a Dios. La lealtad tiene un gran valor que muchas personas no tienen cómo y de qué forma presentarse a una lealtad. Pero cuando vemos acá en la vida de Moisés, vemos que Dios tuvo
alguna característica con este hombre. Y le puso a mencionar a